Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Jueves 22 de noviembre, les damos la bienvenida a una nueva edición de Reporte Capitolio. Betania Pérez Álvarez y este servidor, Alberto Toro, estamos listos para llevarles los acontecimientos más importantes. Veamos qué sucedió esta semana en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo en rechazo a la designación de los embajadores y jefes de misiones diplomáticas permanentes de Venezuela en el exterior. El diputado Francisco Sucre, quien propuso el documento, indicó que la comunidad internacional no debe reconocer a aquellos representantes que sean designados sin autorización del Parlamento. Por eso, en este acuerdo que estamos proponiéndole hoy a la plenaria, señor presidente, queremos rechazar categóricamente estos nombramientos sin ese control constitucional y dejar muy claro que esos funcionarios que han sido designados bajo esa característica de violación flagrante de ese principio de control constitucional establecido en nuestra Carta Magna, están cometiendo usurpación de funciones. Y además de eso, cualquier tratado, acuerdo que estos, entre comillas, embajadores pretendan firmar en nombre de la República de Venezuela, deben ser considerados nulos e írritos. Al respecto, el diputado Carlos Valero aseguró que el gobierno no se detendrá en designar a dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela como parte del cuerpo diplomático. Esta designación de hasta ahora 36 secretarios internacionales del PSV en embajadas profundizará aún más la crisis económica y profundizará aún más el tratamiento a nuestros más de 3,5 millones de venezolanos que se encuentran en el mundo. La parlamentaria Milagros Eulate, quien abrió el debate sobre el Día del Estudiante y del Profesor Universitario, destacó la vocación y voluntad para mantener la calidad académica y la autonomía de las casas de estudios. Hoy el profesor universitario, con sus zapatos rotos, con su ropa ya bajada por el tiempo, está allí dando la clase, dando la cara por Venezuela. Hoy el profesor universitario lucha cada día por la transformación de este sistema político. A petición del diputado Ezequiel Pérez, la Asamblea Nacional guardó un minuto de silencio en memoria de una de las glorias del folclor venezolano, intérprete y compositor Mario Suárez, quien falleció el pasado 14 de noviembre a los 92 años. Parlamentarios expresaron su orgullo por la labor del artista. En otro tema, la diputada de la Asamblea Nacional, Dinora Hernández, se manifestó ante las pasadas elecciones en la Universidad de Carabobo y rechazó los actos violentos que se desarrollaron durante la misma. Asimismo, exigió sanciones contra el gobernador Rafael Lacaba por estar presuntamente involucrado. Desde la fracción 16 de julio exigimos sean condenados los actos de terrorismo de Estado en los que incurrió Rafael Lacaba, que sea sancionado como violador de derechos humanos, que se sepa en Venezuela y que se sepa en el mundo. La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional realizó una jornada de consulta pública del proyecto de ley del Banco Central de Venezuela. Básicamente, una de sus responsabilidades, de sus causas, está en la ley, en el Banco Central de Venezuela. Un Banco Central de Venezuela que dejó de responder a los intereses establecidos en la ley, a los principios establecidos en la propia Constitución y responde a los intereses de Miraflores. La diputada de la Asamblea Nacional, Karin Salanova, lamentó casos de muerte y desnutrición infantil en Venezuela, situación de la que responsabilizó a las malas políticas del gobierno. Es cómo nuestros niños hoy sufren de desnutrición tanto crónica como aguda, cómo nuestros niños de los hospitales, como el JM de Los Ríos, se ven que no hay agua, que no hay antibióticos, cómo a través de los informes, porque sabemos muchos de que el gobierno no ha entregado cifras formales, cifras que nosotros podamos atender desde aquí, desde la Asamblea Nacional, y hoy la Nación de Perú levanta un informe donde dice que la mayoría de nuestros niños llegan con desnutrición, tanto crónica como agudas, que además necesitan ayuda por el estado en que se encuentran, por el abandono o por haber emigrado en las condiciones en que están emigrando. Por otra parte, el diputado Manuel Teixeira solicitó este martes al gobierno considerar la propuesta de reducción del impuesto al valor agregado IVA a varios productos de la canasta básica alimentaria.
Nosotros le solicitamos al Ejecutivo que tome en consideración y anuncie una medida que sería muy importante, que sería reducir, para no decir eliminar, reducir el impuesto al IVA a 6 principales productos de la canasta básica, como la leche, el huevo, la carne, la pasta, el arroz, al pueblo de Venezuela, que es el que paga el día a día ese impuesto regresivo que todos sabemos lo que significa. No le alcanza el salario a los venezolanos para poder comprar los productos mínimos para poder ir a trabajar. El diputado Miguel Pizarro rechazó que el venezolano cada día se encuentre más pobre, esto producto de las malas políticas económicas que solo promueven la hiperinflación. Pero aquí existe el peor impuesto que hay sobre la pobreza. El peor impuesto que tienen los pobres es la inflación. Y en nuestro país todos los días somos 4% más pobres. En nuestro país todos los días la inflación es de 4.3%. Cada día que pasa el bolívar que tenemos en el bolsillo vale menos. El aumento de hace 2 meses hoy vale 60% menos de lo que valía cuando lo hicieron. El presidente de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario, Alexis Paparoni, afirmó que la crisis alimentaria que vive el país no es circunstancial, sino una mala política hábilmente diseñada por el gobierno. Este es un indicador, el gobierno debe haber revisado el problema de la carne no es otro sino el de las malas políticas que el gobierno ha implementado en los últimos años. El que en Venezuela no hay la carne suficiente para el consumo nacional porque se ha dejado de producir. La presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, denunció las graves situaciones de violencia que se han generado en los últimos días en la Universidad de Carabobo. Ellos han narrado las circunstancias en las cuales fueron detenidos 2 estudiantes, entre ellos el expresidente de la Federación de Centros Universitarios, el bachiller Iván Uzcategui, quien fue detenido sin orden de captura. Esta detención se practicó por parte de funcionarios del CICPC fuertemente armados, quienes además, previo a la detención, realizaron lo que ellos llaman una inspección, pero en realidad se trató de un allanamiento de morada sin orden y además este hecho no consta en el expediente que se lleva a cabo. Hasta aquí llegó esta presente edición de Reporte Capitolio. Les acompañaron Alberto Toro Bielma y Betania Pérez Álvarez. Hasta la próxima.